Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a buscar nuestra Biblia, vamos para Éxodo capítulo 14. Ellos están usando versículos de referencia, diferentes capítulos. Poderoso es Cristo. Éxodo capítulo 14. Voy a leer el 13 al 16, después voy a estar leyendo Mateo 14, 29 al 31, se lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Dice la hermosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 14, 13 al 16. Pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Dice el 14: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que pongan en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar sobre la tierra seca. Pueden sentarse. Dice Mateo 14, 29, 31. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas que se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudas de mí? Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que tú ministres a nuestras vidas con esta enseñanza, Señor amado, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor amado, y que la gloria y la honra que te pertenecen a ti, Señor amado, siga siendo tuya. Hemos orado en tu dulce nombre. Amén. Amén. Cuando la fe camina, pero la duda hunde. Amén. Amén. Todos enfrentamos momentos donde Dios nos llama a confiar en Él en medio de las circunstancias, de la adversidad y de lo que podemos estar experimentando. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero las circunstancias muchas veces nos hacen retroceder. Pedro en medio de la tormenta y el pueblo de Israel, Pedro estaba atrapado en una tormenta y el pueblo estaba atrapado con un mar de frente y un enemigo detrás. Fueron circunstancias similares pero adversas, en las cuales ante sus ojos no había una alternativa o una salida, o no había una solución a lo que estaba aconteciendo, porque Pedro no tenía el control de lo que estaba pasando en el mar. Israel no tenía el control de los egipcios que lo estaban siguiendo y del mar que tenían al frente. Amén. Amén. Así que había duda en el pueblo de Israel y había duda en Pedro, y la duda es la falta de confianza en la verdad, en algo, específicamente en la fe y en la promesa de Dios. Iglesia, Dios nos da instrucciones no para ser pensadas y analizadas, sino para ser obedecidas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que cuando Dios nos da una instrucción, lo que Él pide de su pueblo es que digan sí y amén. Amén. Y obedezcamos aunque no entendamos, aunque no sepamos lo que va a acontecer. Amén. Lo importante es que nosotros no tenemos que saber lo que va a pasar, porque Dios sabe lo que va a acontecer. Dios sabe dónde nos va a llevar, a qué destino nos va a llevar, qué es lo que tiene preparado para nosotros. Y si nosotros entendemos que Él está en control, nosotros tenemos que tener esa convicción, esa confianza, esa seguridad, esa certeza, esa tranquilidad en nuestra vida, de reconocer que si Él está en control, nosotros debemos estar en paz.
Amén. Y cómo recibimos y cómo estamos en paz en medio de una tormenta, en medio de una vicisitud, en medio de aquello que estamos viendo que no nos favorece, que no nos gusta, que no queremos vivir, aquello que nos entristece, que nos saca de nuestra zona cómoda, aquello que nos pone en duda, aquellos que nos ponen en temor, aquellos que nos ponen a pensar si realmente el Señor está conmigo, es mirándolo a Él, reconociéndolo a Él, sabiendo que Él está en control, que nunca lo ha dejado de estar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ambos obedecieron la palabra. Los israelitas obedecieron a Moisés cuando Dios habló. Pedro obedeció y salió de la barca. ¿Tendremos nosotros esa fe? La fe verdadera no espera, iglesia, condiciones perfectas. Amén. ¿Cuántos entienden esa verdad? Amén. Sino que responde al mandato divino, aunque el entorno no sea favorable para nosotros. La fe verdadera no espera condiciones perfectas, sino que responde al mandato divino, aunque el entorno siga igual. Número 1, voy a sacar 5 puntos, vamos a ser breves para que usted retenga la palabra. La fe comienza con una palabra de parte de Dios. Por eso nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No lo sabemos como estribillo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero qué triste saber que oímos la palabra de Dios, pero no le hacemos caso a la palabra de Dios, no ejecutamos lo que dice la palabra de Dios, no ponemos en acción lo que dice la palabra de Dios. Y cuando no accionamos y no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, en nuestras vidas comienza el enemigo, comienza la duda, comienza el miedo, el temor, la paralización del plan de Dios para nuestras vidas, comienzan las promesas a detenerse porque nosotros comenzamos a dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo, porque empezamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Somos expertos en preguntarle al Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer que esa palabra tenga cumplimiento en mi vida? ¿Cómo vas a hacer que la palabra que yo estoy leyendo, que me estoy nutriendo, que me estoy instruyendo, cobre parte y vida en mí? Tremendas preguntas que le hacemos al Señor. Los cuales para todas las preguntas que nosotros tenemos, Él tiene una respuesta. Muchas veces no las quiere dar. Muchas veces no las da, pero muchas veces no nos las va a dar. Y nos dejamos llevar por lo que entonces comenzamos a ver lo que estamos escuchando y el entorno donde nos estamos rodeando. Cuando la fe camina pero la duda hunde, estamos viviendo en tiempos definitivamente que son finales y postreros. La gente hoy en día se está muriendo. Yo no sé si el algoritmo de Dios, yo voy a tener que hacer un Facebook nuevo, cosas nuevas, porque yo no sé si el algoritmo de mi Facebook, eso es muerto, tras muerto, tras muerto, tras muerto. Y yo digo, con misericordia, y le doy a la X, y siguen saliendo más muertos. Se está muriendo todo el mundo. Le digo, hablamos del tema, y yo, ¿será que ahora hay redes sociales y uno se entera más de las cosas que están sucediendo? Pero el tristeza, porque ahora hay mucha gente joven que está perdiendo su vida. Y entonces eso me hace apreciar más a mí cada vez que me levanto con mi esposa y nos levantamos, le damos gracias a Dios. Amén. Porque el mayor milagro sucede en ese momento. En ese que yo pienso que me gano porque yo me lo merezco. Y es su gracia y su misericordia que hacen que yo me levante de esa cama. Amén. Y que pueda tener mi primer sorbo de café. Pero Dios es Dios. No sé con quién hablar, ¿cómo se habrá inventado esto tan delicioso? Santo eres Jesús. En Mateo 14:29, cuando decimos que la fe comienza con una palabra, ahí Dios habló y dijo, sí, ven, dijo Jesús. Le dijo a Pedro, y en eso dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Número 2, iglesia, el temor te desconecta de la fuente de poder de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Mateo 14:30, cuando vio
el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Comenzó a tener temor. Y el temor hizo que desviara su mirada del Señor. En Éxodo 14:11, ¿por qué nos trajiste aquí a morir al desierto?, le dijo el pueblo a Moisés. Reclamaron, dudaron, tuvieron temor cuando vieron al enemigo detrás y a un mar que no estaba abierto aún, que estaba de frente. Tremenda escena esa. Aleluya. Se olvidaron los milagros que Dios hizo. Parece que fueron milagros de microondas, rápido sucedieron y rápido se olvidaron de ellos. Las plagas de momento se le olvidaron. Lo que Dios hizo para sacarlo de Egipto se le olvidó momentáneamente o muy rápido, de una corta mente. Tenemos ese mar hoy en día de igual manera. El temor no solo es una emoción, iglesia, es una distorsión espiritual de la realidad. Aleluya. El temor hace que lo visible, que es en este ejemplo el mar, el ejército, el viento, parezca más poderoso que lo invisible, que es la promesa y la presencia de Dios. Entendemos que nuestra situación es más grande que el Dios que nosotros le servimos. Entendemos que lo que nosotros estamos experimentando y pasando tiene más poder que el poder aún de Cristo. Qué triste cuando pensamos eso. Voy a hacer un relato. Yo me senté el lunes a empezar el bosquejo, porque hay veces que el Señor te lo da con semanas de anticipación, pero hay veces que te espera hasta lo último, hasta casi lo último. Y en el momento que llego del negocio y saco mi tiempo aparte para sentarme a leer palabras, a ver qué Dios quiere hacer, empiezan las llamadas. Me llama mi papá a las 4:00 de la tarde, me llama mi papá que tiene que ir al cardiólogo de emergencia antes de las 4, que tiene que ir al cardiólogo de emergencia. Como saben, y están orando, tuvo recluido 2 semanas, lo dan de alta, no había pasado una semana, tiene que ir al cardiólogo de emergencia, me llama como a la hora, a las 5 de la tarde, y me dice: hijo, tengo que irme de emergencia nuevamente para el hospital. Yo digo: ¿ah? Me dice, me dieron un papel, él no sabe por qué se lo dieron en inglés, me dice: tengo que ir al hospital porque tengo el corazón que está latiendo menos, que no está bombeando la sangre, tengo los pulmones overflow, llenos de agua. Después nos enteramos que estaba pasando por un paro cardíaco, que el riñón está en etapa 4, y cuando yo estoy leyendo, echo a un lado del bosquejo, lo que estoy haciendo y leo, busco etapa 4, dice que se supone que él esté dializándose o que tenga un trasplante de riñón, y él está diciendo al otro lado del teléfono: pero voy mañana, no voy a ir hoy. Y yo ya, ahí empezamos a hablar, le digo así, empezamos a interceder, llamo a mi madrastra, a mis hermanos, hagan algo con papi. No, que él va mañana, que el doctor me dijo que puede ir mañana, lo manda a emergencias, él se está muriendo, pero él va a ir mañana. Así que papi fue ayer a las 7 de la mañana, las 7 se convirtieron en las 9, yo estoy llamando a las 7, 7:30, 8, 8:30, 9 a mi hermana, y digo: papi, se está vistiendo. Y yo digo: va, se está muriendo, pero él se está tomando su tiempo. Yo después en oración pude entender que tenía temor, que tiene miedo a la muerte, que tiene el temor de salir de su casa e ir al hospital para morirse. Y ahí, pues, cuando yo pude entender esa situación, llamo a mi tía, le digo: tía, vamos a orar, porque papi tiene el temor lo está paralizando en la casa y no quiere llegar a la hora. Trabajamos, quiere ir al nefrólogo, no puede ir sin cita, lo mandan al hospital. El cardiólogo lo manda al hospital. Yo le envío a mi suegro, que es médico, lo que el cardiólogo escribió, y él me dice: se supone que él dé este papel y lo ingresen automáticamente porque él se está muriendo. Pero mi papá, todas estas, no lo hace de esa manera.
Esperamos que pase el día de ayer. Y a las 6 de la tarde me llama otra vez y me dice: hijo, me hicieron los análisis cuando te meten al hospital, que te hacen sangre, pruebas de pecho y todo lo demás. Me dice: vino el nefrólogo, que lo estábamos esperando desde el día anterior, y vio todos los análisis y me dice que mis análisis están bien. El overflow que tenía el agua en los pulmones, que escuchó el cardiólogo, solamente tenía una pequeña porción de agua en un pulmón izquierdo. El corazón, que no estaba latiendo y no estaba bombeando, está bombeando. Está latiendo. El riñón, que estaba en etapa 4 el lunes, que era de diálisis o de trasplante, está en etapa 1. Y yo digo: wow, Señor. Yo le digo: papá, definitivamente Dios te sigue dando testimonio para que le hables a mis hermanos. Aleluya. La encomienda que tiene mi papá, iglesia, es que el Señor le reclamó que él tiene que hablarle a su casa. Amén. Y lo que lo va a mantener vivo es hasta que él se gane a sus hijos, que son mis hermanos, y a su esposa, que es católica. Dios sigue construyendo testimonios en su vida. Aleluya. El lunes se estaba muriendo nuevamente, como hace 2 lunes atrás, y Dios volvió a sacarlo. Aleluya. Y yo digo: qué maravilloso y qué grande es el Señor. Pero si nuestra fe no está cimentada en la verdad de Cristo y nosotros nos hundimos con las noticias negativas que estamos recibiendo, si el lunes yo me vuelvo histérico y empiezo a cuestionar, a dudar, comienzo a dudar de la promesa, porque a mí rápido me hace entender que hay una promesa en su vida, que su casa, él y su casa serán salvos. Que hay una promesa que Dios le hizo a mi abuela durante 40 años, que su hijo iba a ser salvo, y parte de esa promesa es toda mi familia. Pues entonces yo me tengo que acordar de la promesa del Señor, de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho para mi familia y para mi vida, que por encima de los resultados médicos, que por encima de donde la muerte, donde los médicos dicen que hay muerte, hay un Dios que va a seguir diciendo que hay vida, porque hay un propósito que se tiene que cumplir en su vida. Hay una familia que Dios quiere salvar y tiene misericordia. Hay gente que tiene que llegar por el testimonio de él. Hay un hermano incrédulo que no cree en Dios, que tiene que ver lo que Dios está haciendo en su padre, cómo Dios lo levanta de la cama, cómo él no se puede levantar y Dios le da vida delante de sus ojos. Así que yo sigo creyendo en lo que Dios está haciendo en mi casa, lo que Dios está haciendo en mi familia. Yo decido si comienzo a caminar o me gusta lo que mis ojos están viendo. Así que Dios te va a hacer vivir lo que vas a predicar. Entonces tú cobras sentido: Señor, vamos a hablar de fe nuevamente. Si es que mi pueblo perece y le falta la fe porque dudan de mi promesa y de mi palabra, dudan de lo que yo he dicho hacia ellos, dudan de lo que yo dije a su familia, porque no están viendo lo que yo dije, están dudando y se están hundiendo y están creyendo que las promesas del mundo van por encima de mis promesas, van por encima de mi palabra. Mi palabra no cae, retorna atrás vacía. Mi palabra no está muerta. Mi palabra sigue siendo viva y eficaz y tiene cumplimiento. Pero si el pueblo de Dios, si usted y yo no creemos en la palabra de Dios, la estamos matando en nuestra vida. Nuestra fe está siendo asesinada, iglesia. Tenemos que creer, tenemos que tener convicción de quién es nuestro Dios, que es el mismo Dios que va a abrir el mar si lo tiene que abrir, que es el mismo Dios que nos va a hacer caminar sobre las aguas, porque sigue siendo el mismo. Poderoso es Dios. Grande eres, Jehová. Gloria a Dios. La duda nos puede hacer tambalear, porque somos, en nuestro ADN pecaminoso está el cuestionamiento, el por qué, el cómo lo va a hacer, cómo lo hará. Y comienzan nuestros ojos físicos a ver las cosas negativas. Aleluya. Comenzamos a buscar cuestionamientos a la palabra de Dios y a la promesa de Dios para nuestra casa, para nuestra vida.
empieza nuestra fe a menguar. Aleluya. Pero yo les pregunto en esta noche, ¿a dónde estamos acudiendo cuando nos estamos hundiendo? Aleluya. Estamos acudiendo a su presencia. Estamos acudiendo a su palabra. Estamos recordándonos de las promesas de lo que Dios dijo para nuestras vidas. O nos estamos hundiendo en el lloro, en el lamento, en la duda, en las cosas carnales. Nos estamos deshojando a través de las redes sociales. Estamos buscando el consejo donde no lo tenemos que buscar. En la gente del mundo, en la gente que no edifica, que no construye, que no trae y no aporta nada a nuestras vidas. Aleluya. Nos escondemos de la verdad de Cristo. Bendito Dios. Llega la duda. Dice Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, iglesia. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Queremos ser cristianos llenos de fe. Señor, aumenta mi fe, pero en el primer momento de prueba nos hundimos. Aleluya. Pero qué lindo que tenemos un Dios que nos rescata. Un Dios que sigue extendiendo su mano de misericordia para sacarnos donde nos hemos metido y donde nos estamos ahogando. Un Dios para rescatarnos de nuestros problemas mentales, de nuestras adversidades, de aquello que nos detiene, que nos paraliza, de aquello que nos echa hacia atrás. Un Dios que sigue cambiando nuestra mirada para que miremos hacia el frente, para que veamos la cruz y su sacrificio y entendamos que hay vida en Él. Amén. Número 3, el clamor sincero atrae la intervención divina de Dios. Amén. Por eso decía el salmista en el Salmo 34:17, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Aleluya. Y los rescata de todas sus dificultades. Amén. Qué lindo es Dios. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor oye a los suyos. Amén. Y yo puedo dar fe cada vez de eso. Porque si está de pie espivado es porque hay un pueblo clamando por Él. Yo no le he visto llorar nunca. Sé que llora. Sé que está susceptible y que llora por el teléfono. Yo físicamente en 44 años nunca lo he visto. Pero sé que hay una susceptibilidad en él. Y cuando yo llegué de acá, le dije, hay una iglesia que no te conoce pero está clamando por ti. Aleluya. Yo sentía como que él estaba llorando al otro lado del teléfono. Eso es impactante. Cuando el amor llega a gente y personas que no lo conocen, pero Dios siembra ese amor en nosotros y en ustedes. Amén. Cuando somos importantes para Dios, que eso es todo el tiempo. Porque todo el tiempo somos importantes, todo el tiempo usted es importante para Dios. Amén. Todo el tiempo yo soy importante para Dios, porque si no hubiésemos sido y no fuéramos importantes, Él hubiese dado su vida por nosotros, Aleluya. para redimir nuestros pecados. Dios no siguiera extendiendo su mano, estaría cansado, recriminándonos, cuestionándonos, pero sin embargo todos los días su misericordia y su gracia y su amor nos siguen cubriendo. Aleluya. Sigue con brazos extendidos esperando a sus hijos. Nos sigue esperando en la mesa para que hablemos con Él, para que comamos con Él. Sigue esperando que nuestros pensamientos, que nuestra acción, que nuestra conducta, que nuestro comportamiento cambien y lo agraden a Él. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Qué lindo es el amor del Padre para con sus hijos. Gracias, Dios. Que ve lo mejor de nosotros, ve obra terminada, no nos está cuestionando nuestros errores, sino tiene su mano extendida para levantarnos en nuestra crisis. Sí, Señor. Tiene una palabra de aliento para que cobremos vida. Poderoso es Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Amén.
Servimos a un Dios poderoso. Número 4, la fe obediente revela la gloria de Dios. Amén. Leímos en Éxodo 14:31, se llenaron de temor reverente y pusieron su fe en el Señor. El pueblo puso su fe en el Señor, dice el texto, y en su siervo Moisés. Y en Mateo dice, ahí Pedro pudo entender, de verdad eres hijo de Dios. Aleluya. El propósito final del milagro no era solo salvar, sino revelar el carácter y la autoridad de Dios. Aleluya. Amén. Tuvieron una revelación más profunda porque conocieron quién verdaderamente era Dios. Amén. Poderoso es Dios, iglesia. Amén. Aleluya. Nos dice Juan 11:40. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Hay que ser obediente a Dios. La obediencia cuesta, no nos gusta. No nos gusta obedecer. No obedecemos a nuestros padres que físicamente los estamos viendo. ¿Cuánto más nos cuesta obedecer a un Dios que no vemos? Aleluya. Ignoramos su voz. Ignoramos su palabra. Ignoramos aquello que nos dijo aquel profeta que levantó, aquel de repente de Dios que habló en nuestras vidas, porque empezamos a cuestionar su presencia. Dios es fiel, iglesia. Amén. Su amor es verdadero. Su amor es único. Su amor no tiene falta. Aleluya. Su amor no tiene errores. Amén. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios. Número 5, la obediencia bajo presión abre caminos sobrenaturales. La obediencia bajo presión abre caminos sobrenaturales. Cuando Moisés extendió la vara, el mar se abrió. Pero solo después que el pueblo se puso en marcha. Cuando el pueblo obedeció, el milagro aconteció. Amén. Aleluya. No sé si lo entendiste. Sí lo entiendo. Amén. Cuando el pueblo obedeció, su milagro sucedió. ¿Cuándo vas a comenzar a obedecer al Señor? Porque para que el milagro siga surgiendo en nuestras vidas y llegue a nuestras vidas, tiene que haber obediencia a la palabra Amén. de Dios. Amén. La obediencia a la palabra de Dios activa nuestros milagros. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Poderoso. Si no estamos viendo milagros suceder en nuestras vidas, es que no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Sencillo. Amén. 1 más 1 es 2. Aleluya. Su palabra es sencilla. Nosotros la complicamos. A veces pensamos que estamos leyendo la Biblia en arameo. Porque empezamos a complicarnos cosas sencillas que el Espíritu nos revela y empezamos a buscar el cuestionamiento. Y le damos para adelante y le damos para atrás porque no queremos aplicar lo que estamos leyendo. Aleluya. Si la palabra permitiera que fuera borrada, ¿cuántos tachones tuviera su palabra? A lo mejor muchos tuvieran páginas en blanco. El jueguito que tenía Victoria los otros días, que tú lo escribes con la tinta y lo estremeces y vuelve otra vez y se pone en blanco. Quisiéramos que la palabra fuera así, que la estremeciéramos y se pusiera en blanco para no obedecerla. Aleluya. Y así queremos ver bendición. Gracias. Así queremos conocer lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Cuando caminamos en obediencia al llamado de Dios, aunque lo que Él nos pida parezca imposible o ilógico, su palabra nos sostiene. Amén. Amén. Poderoso
Poderoso es Dios. Bueno es Dios. Amén. ¿Y cuál es la relación de ambas enseñanzas? ¿Qué tienen en común? Ambos relatos, iglesias, comienzan con un contexto de crisis e imposibilidad. Yo creo que estamos viviendo en un mundo que Dios hace todo posible, pero un mundo que nos dice que todo es imposible. Así que nuestra fe todo el tiempo está siendo probada por lo que estamos viendo cuando salimos de esa puerta para afuera, cuando abrimos la puerta de nuestra casa y vamos para afuera, estamos viendo un mundo lleno de imposibilidades. Y esa imposibilidad del mundo hace cuestionar si le servimos al Dios de lo posible o a un Dios que hace las cosas imposibles. Gracias, Señor. Se supone que el que usted y yo conozcamos hace del imposible posible. Amén. Por lo menos ese es el Dios que yo le sirvo. Amén. Aunque a veces seamos cabeciduros, yo sea cabeciduro y me ponga sanguigordo, como decía mi abuela, complicado con Dios, continúo y acabo cediendo a su verdad. Aleluya. ¿No sucede eso? Supone. Yes. La fe requiere obediencia anticipada sin ver primero el resultado. Amén. La fe requiere obediencia anticipada sin ver primero el resultado. Amén. Aleluya. En ambos momentos revelan el carácter de Dios. En Éxodo Dios se revela como el Salvador, el Todopoderoso, el que pelea por su pueblo. Cuando lo leímos en Mateo, Jesús se revela como el Señor que está sobre la naturaleza, que es digno de confianza. Aleluya. Dios no ha perdido su poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Dios que usted y yo le servimos no ha perdido su poder. Amén. Todavía 2000 años después no ha perdido una batalla. Amén. Así que su batalla no está perdida. Si pone su batalla en las manos de Dios, recibirá la victoria. Aleluya. Pero interesante, la va a recibir no de la manera que nosotros a lo mejor la queremos ver, sino a la manera que Él nos las quiere entregar. Amén. Son cosas diferentes. Gracias a Dios. Así que iglesia, no esperen que el mal se abra para moverse. Muévanse porque Dios habló. Amén. Amén. ¿Cuántos entendieron esa verdad? Amén. El mal no sabía hasta que el pueblo obedeció. Tanto Pedro como Israel experimentaron tensión entre crecer, dudar, avanzar o retroceder. Pero la diferencia era una. Y es la pregunta que le voy a hacer en esta noche para concluir. ¿A quién estamos mirando? Para definir el resultado de lo que queremos ver en nuestra vida, hay que hacer una sola cosa y una sola pregunta y una introspección. ¿A dónde están puestos nuestros ojos? Aleluya. Nuestros ojos están puestos en el consumador de la fe. Nuestros ojos están puestos en la cruz. Nuestros ojos están puestos en el Señor. O tenemos nuestra mirada puesta en las circunstancias, en lo que estamos viviendo. Tenemos nuestros ojos puestos en lo que están diciendo los médicos en mi caso. Aleluya. Poderoso Dios. Aquellos que siguen diciendo que hay muerte, donde Dios sigue diciendo que hay vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Así, ¿qué me corresponde a mí creer? O le hago caso a lo que dice el mundo y al intelecto del mundo y el conocimiento del mundo, o le hago caso al Dios que se inventó la ciencia. Que el Señor les bendiga. Amén.